El financiamiento irregular de las campañas políticas que ha dejado en evidencia la investigación del caso Penta es sin duda uno de los temas más importantes de la última semana. Vamos a analizar este tema, también el caso del famoso yate para la campaña de Michelle Bachelet. Para eso nos acompaña en este estudio el cientista político Genaro Herrega. Muchísimas gracias por acompañarnos, Genaro. Gracias. Y también el presidente del directorio del Instituto de Libertad, Roberto Sandón. Gracias por estar con nosotros. A ver, primero me gustaría una impresión general de qué es lo que consideran más relevantes ustedes de ambos casos, el caso Penta y el caso del famoso, le están diciendo ahora el Yategate, pero en una línea, ¿cómo titularían ustedes estos dos casos? Sí, señor. No, usted. Ya, Arriaga, por ahí, como en el colegio. Es oficialista. No, mira, a mí no me gusta mucho escarbar en la basura. Y en consecuencia, para mí lo más grave es que esto pone en evidencia de que Chile no tiene una legislación eficaz en materia de financiamiento de la política. Y eso es lo grave. En lo demás uno podría decir... Ahora, no tener ley no obliga a nadie a no respetar lo que ya exista. No, pero esta ley no tiene sanciones. No hay ley, pero hay ética. Esta ley no tiene sanciones. Sí, no, pero me refiero a que no obliga a un mal comportamiento. La ley de existencia de la ley no obliga a un mal comportamiento ético. Claro, pero uno podría decir de que en esta materia la política es muy cara y la política, las campañas tienen que financiarse. ¿Y no existe la ética en la política? ¿Ah? ¿No existe la ética en la política? No, existe, pero eso no quiere decir que no tenga un financiamiento. Lo que pasa es que el financiamiento tiene que ser claro. Pero no se puede pretender que las campañas electorales se hagan sin financiamiento. El problema está en que en Chile, desde los tiempos de Bernardo O'Higgins hasta el año 2003, nunca hubo una ley de financiamiento de los partidos. Y la que se dictó el 2003 estableció lo siguiente: límites muy altos, de manera tal de que el gasto electoral en Chile podía ser más alto que en Japón o en Estados Unidos como porcentaje del PIB. En segundo lugar, se estableció una opacidad, una falta de transparencia en las donaciones por la vía de este engendro del mal, que fue llegar y establecer que uno podía hacer gastos reservados, aportes reservados en el CERVEL. Reservados para la ciudadanía. Claro, pero todos sabíamos que esos no eran reservados. Y a continuación, esta ley no estableció sanciones a sus violaciones. Ok, Roberto, ¿estás de acuerdo? Y si estás de acuerdo con que la ley nació mal, la pregunta es ¿por qué? Porque los errores son tan gruesos que cuesta pensar que fue solo porque no se pensó cuáles eran los efectos. ¿Por qué se hizo tan mal? Falta de rigurosidad. Falta de rigurosidad? Como muchas cosas que se han hecho por muchos años en Chile. Tú comprendes que esto... Pero es que te pregunto, ¿falta de rigurosidad? Sí, ¿O falta desde de quienes legislan simplemente también tener la posibilidad de seguir teniendo financiamiento fácil? Lo van a tener igual. Si tú quieres financiamiento fácil y con lo cara que son las campañas, siempre van a ser, hay miles de triquiñuelas la lista son 200 que tú puedes hacer y burlar la ley y burlar el sistema, el CERVEL. Por ese lado no cabe la menor duda. Pero lo que sucede es que cuando se debieran haber sentado técnicos, por ejemplo, en la OSP hay 65% de los países tienen regulado el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas. Y tienen un sistema bien hecho. ¿Por qué no se copian algunas buenas ideas? Fíjate que aquí... Pero no se copian directamente porque los parlamentarios están cooptados por las empresas finalmente, ¿no? No. Porque esto es como para las empresas. O sea, si yo puedo donar plata, puedo influir. Al revés. Porque sí, van a dar igual, van a donar igual. Si siempre han donado. Lo que pasa es que ojalá fuera transparente la donación. Sí, lo que pasa es cuando uno no... Yo tengo una pequeña diferencia contigo. Ahora el 65%... A ver, vamos a la diferencia, me interesa. Pero hay mira, el 65% de los países de la OSD permite las donaciones. Y de ese 65% de los países de la OSD, el 73% permite que sean anónimas. Esto es por algo. ¿Y quiénes son los países que permiten esto? ¿Las donaciones de empresas o de personas? De empresas. ¿Y sabes cuáles son los países que ni siquiera aceptan, que aceptan que sean anónimas? Te voy a leer la lista. Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Japón, Estados Unidos, etc. Entonces, tú dices, a ver, ¿por qué ellos? ¿Por qué eso? Mi diferencia es la siguiente. Es cierto que todas las campañas requieren financiamiento. Es cierto que el mayor poder financiero es la derecha, porque los grandes empresarios son los que pueden aportar. Siempre que sean de derecha. Pero casi todos son. Pero por favor... casi todos son.
seamos francos, hay una relación estrecha. Y la otra cosa es que para la derecha el financiamiento poco transparente ha sido un objetivo de toda la vida. El reclamo de leyes que limiten el gasto, que establezcan fondos públicos, es un reclamo más bien del centro y la izquierda. Tú me podrías decir con razón que a lo mejor porque esos son los que reciben menos financiamiento. Pero la política, el dinero en la política establece una ventaja en favor de los grupos conservadores. Y los grupos conservadores actúan poniendo una enorme cantidad de dinero en la política para los efectos de controlarla. Roberto, el objetivo de la derecha ha sido un financiamiento opaco. Pero para nada. Pero yo digo, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? El senador que más recibió aportes en Chile en la elección pasada es el señor Girardi. Y la señora Michelle Bachelet, que es de izquierda, recibió más del doble que el candidato a la derecha. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Y quién le entregó esa plata? Perdón. ¿Quién se la entregó? A ver, podemos avanzar en el tema también. Pero es que estamos, si a los empresarios dan para todos los lados, no, Genaro. mira, ahora, puede ser yo que te puedo citar, por ejemplo, dentro del sector nuestro, claramente hay una diferencia. O sea, la diferencia entre la UDI y Renovación Nacional es monstruosa. Usted es parte interesada porque pero es monstruosa. monstruosa la diferencia entre nosotros. Bueno, eso es una realidad. Pero, y es cosa de irse al CERVEL y ver las listas. Pero perdón. Pero la concentración no pusieron, no tenían ni un peso, tenían pero plata. De las cuentas del CERVEL, la mitad va a la UDI, de los gastos reservados, de los aportes reservados. Y si yo le agrego lo que va a Renovación Nacional, 2/3 van a los partidos ahora de no, derecha. ya se acabó. Pero vámonos mira, al tema vamos al siguiente tema, que nos quedamos entrampados, por favor. Esa cifra? Ya. Pero Ya. Les pido un favor, vamos a lo siguiente. Quiero ver las consecuencias políticas, también su perspectiva sobre las consecuencias políticas del caso Penta. Quiero saber primero, para ir pimponeando por varios temas, primero, ¿cómo ha reaccionado, creen ustedes, la directiva de la UDI frente a este escándalo? Bueno, de nuevo, a mí el caso Penta, yo no quiero ir a esta cosa del detalle, pero sin duda alguna es escandaloso. Ya, pero ¿cómo ha reaccionado frente a eso la UDI? Han reaccionado muy mal, pues, pero es obvio que han reaccionado muy mal, porque han ido de negativas y después de eso al final los datos son siempre adversos, en fin. Pero mi problema no está ahí, mi problema está en que este país hasta el año 2003 nunca tuvo una ley, y la ley que tuvo desde el 2003 hasta ahora es mala. Okay, y en consecuencia... eso ya lo analizamos, por eso que quiero irme a la parte política un ratito primero antes de la parte normativa, que me quedó claro sus puntos de vista, que son diferentes. Quiero saber cómo ha visto las reacciones de la directiva de la UDI y qué reacción de qué político, Roberto, le pareció mejor. A ver, yo creo que la UDI entró en un tema muy complejo, súper difícil. O sea, cuando está toda la directiva, no sé cuántos parlamentarios, con un problema que básicamente es un problema delictual, ya no es solo un problema de platas políticas aquí, más menos, y viene todavía además de un problema grave con impuestos internos, que no tienen nada que ver los políticos. Pero aparece todo un solo conjunto, lo cual hace que el escenario sea mucho más grave. Ahora, lo que sí es que y obviamente la situación de la UDI es difícil, y un presidente que es un novato, que es joven, no es tan fácil encontrarse con esta marea que se le viene encima. Además, a él lo objetan y objetan a toda la red completa. Mejor cerrar este escándalo con el mismo presidente o cambiarlo en la mitad. ¿Qué hizo usted? Yo creo que ahí tendrá que verlo la UDI, qué es lo que hace. Desde el punto de vista del análisis político, ¿qué es mejor? A ver, imagínate, perdón, Genaro, pero si tengo un presidente que ha sido tan objetado por tantos lados, yo me parece que en algún minuto tiene que dar un paso al costado por un problema de cambio de caras en la UDI para mirar para adelante. Por el bien de su propio partido. Por eso digo, exactamente. Pero no mira, es una situación de ellos. Mi problema está en que de repente estos grandes escándalos son muy, muy fuertes, provocan gran conmoción, pero son grandes oportunidades. ¿Y por qué son grandes oportunidades? Porque la gente hoy día se dio cuenta, especialmente los grupos empresariales, pero también los políticos, y muy fuertemente, de que esto es lo más peligroso que puede haber, una relación tortuosa, poco transparente entre la política y el dinero. Y que la relación tortuosa entre la política y el dinero puede costar la caída
de un grupo empresarial o de los dos jefes de un grupo empresarial que tenían activo o tienen activo por cientos de millones de dólares y caen desplomados. ¿Por qué? Por una mala relación entre el dinero y la política. Y hay prestigios políticos que se han esfumado. Te digo, no solo la UDI, también Velasco, en fin. Y en consecuencia, esta es una oportunidad para que el país llegara y dijera, ¿sabe qué más? Nosotros somos un país decente. El grueso de los políticos chilenos son decentes, el grueso de los empresarios de este país son decentes, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y hacemos una gran ley de financiamiento de la política? Y el gobierno no ha estado muy inactivo en eso, porque también la línea entre hacer un acuerdo... No, porque alguien tiene que ofrecer este acuerdo político. Pues. Mónica, pero aquí hay una ¿Quién cosa... va a hacer? ¿Quién va a tomar la iniciativa? Hay un punto que entra en eso, que es súper importante, que si uno analiza la prensa y analiza lo que ha pasado, quienes levantan el tema y que lo levantan con fuerza... y que en general el mundo político se queda callado, es la prensa. La prensa es la que destapa este asunto y lo destapa con mucha fuerza y la gente se pone furiosa. Pero los políticos y en general a veces los más opositores entre uno y otro se han quedado callados. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Mi impresión es porque todos tienen yayitas. Casi todos. Porque no hay que generalizar. Y por lo tanto, yo creo que de alguna manera ellos, si bien puede ser que no hayan hecho actos ilegales, pero tienen la conciencia intranquila que no han hecho absolutamente nada por mejorar la legislación y por tratar el tema de fondo. Eso no cabe la menor duda, ya sea por el lado del gobierno y por el lado de la oposición. Sí, ahora no les va a quedar otra por este medio escándalo, pero la verdad es que el mundo político ha tratado de quedarse calladito por un rincón. Roberto, yo ahí tengo una discrepancia y no es una cosa puramente ideológica. Por ejemplo, una revista conservadora como El Economist dice de que las reglas de financiamiento en los Estados Unidos, que son infinitamente más estrictas que en Chile, indican que el dinero, el dólar, vale más que las ideas. En Chile, el poder del dinero en la política es enorme. Cuando uno va y recorre el país en los días antes de las elecciones, uno ve la cantidad de dinero que se gasta en esto. Entonces, la única manera es que establezcamos leyes muy fuertes, y cuando establezcamos leyes, yo creo que esas leyes debieran establecer varias cosas. Primero, un límite al gasto. En segundo lugar, absoluta transparencia, y en tercer lugar, sanciones draconianas. ¿Qué quiere decir sanciones draconianas? Que el que llega y atropella esa ley, incluso el parlamentario puede perder su asiento. Bueno, y esa es la única manera de poner orden. Pregunta, necesito llevarlos a la contingencia. Mónica, voy a entrar a la contingencia. Fíjate que lo que pasa ahora. El senador Moreira declara oficialmente que estuvo metido en problemas ilegales, ¿no es cierto? Oficialmente. Y resulta que este señor le ganó una campaña a un señor que era don Carlos Ignacio Kuchel, un senador súper tranquilo, estupendo senador, en que debe haber tenido un presupuesto 1 a 10. Y el señor Moreira, que declara él que ha tenido movimientos de plata absolutamente ilegales en su campaña, lo gana por 300 votos o 500 votos. ¿Qué piensa don Carlos Ignacio Kuchel? A mí me parece inaceptable. Pregunta, ¿hay alguna de las carreras políticas? Y en ese sentido, la parte plata jugó un papel muy preponderante. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. Entonces, ahora me molesta que ese señor siga de senador y el otro esté perdido. ¿Moreira ganó porque tenía más plata? Absolutamente, pero si no era más plata, era 3 veces. Ya, pregunta. Evalúen ustedes desde el punto de vista político. ¿Hay alguna carrera de los que se han visto mencionados? Todavía no hay sentencia de los tribunales, está bien, pero como imagen política, ¿hay alguna carrera de los que hemos visto involucrados que ustedes crean que está, si no sepultada, seriamente dañada, pero al borde de estar sepultada con este escándalo, o ninguna? Bueno, es muy duro decirlo, pero yo creo que, por ejemplo, el caso de Andrés Velasco es patético. ¿Por qué? Patético, porque una persona que luchó contra que su eslogan fueron las malas prácticas, y terminamos ya en la última mala práctica, que es llegar y un almuerzo por 20 millones de pesos con 2 personas. Eso es lamentable. Pero más allá del problema ese, yo creo que lo grave es que aquí se está arruinando el prestigio de la política y el prestigio de los empresarios. Y si yo pienso como país lo que me importa, yo lo que haría, si yo estuviera en el gobierno, tratar de construir un gran acuerdo para los efectos de llegar y establecer una ley que sanee esto. Porque a pesar de estos escándalos, Chile sigue siendo un país muy poco Pero en vez corrupto. de eso, el gobierno lo que ha hecho es decir,
no vamos a hacer un acuerdo político que implique impunidad. En vez de dar énfasis... Sí, no, pero es que a lo que yo me refiero es que en vez de aprovechar la oportunidad para lanzar un gran acuerdo político a lo Pablo Longueira, lo que ha hecho es decir, es poner el énfasis en otra cosa, es poner el énfasis en algo que la UDI dice que él no pide. A ver. Con esta ley se pueden sancionar los delitos tributarios, porque esos son delitos. Pero la verdad es que la violación de la ley no tiene sanciones. Ya. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente, de que aquí, ¿por qué los van a condenar? Por las facturas que significan la disminución de la base tributaria, Lo entiendo. Pero lo que no Roberto. va a haber es sanción por el hecho de tener un financiamiento irregular. Roberto, en otros países... pregunta, Roberto, para que no se nos vaya acabando, nos queda súper poquito, entonces para que no se nos haga el tiempo. Antes de ir al tema del yate, una pregunta. ¿Alguna carrera política que le parezca que está...? Yo creo que está herido en el ala Andrés Velasco, pero yo, con la experiencia que tengo en Renovación Nacional, cuando fui secretario general, a mí me tocó todo el Pentagate completo. El Piñera Gate. El Kyoto Gate. Piñera Gate, ya se me equivocó. Ya me quedó marcado el Penta, el Kyoto. El me Kyotazo. tocó personalmente hacer, estaba en el centro porque era el secretario general. Y realmente nadie pensó que los dos actores del tema iban a ser el día de mañana presidente y la otra candidata presidencial, después de todo lo que ha pasado. Por lo tanto, después de esa experiencia que la tuve que vivir muy cercana, yo creo que en política no hay muertos. Okay. Acuérdense lo que pasó con Ricardo Lagos, perdió la senadora por Santiago y terminó siendo presidente de la República. O sea, muertos políticos y la gente se le olvida. Tú retrocede 10 años para atrás y no se acuerdan ni siquiera los ministerios de Interior. Vamos al caso del yate. Quiero saber cómo evalúan la reacción del canciller y cómo se va minando también de la credibilidad. Porque primero vemos que a The Clinic le responden que sí hay extranjeros, después saca una declaración diciendo que no hay extranjeros. El mismo organizador dice primero sí había extranjeros, después no. Entonces quiero saber cómo ustedes creen también que ha respondido el gobierno, que se limita a decir... hemos financiado la campaña de manera legal, cuando lo que la gente está pidiendo es bastante más que eso. ¿Quiénes fueron? ¿Cuánto aportaron? Dennos los nombres. Y se da en general declaraciones en las que no se permite tampoco preguntas de la prensa, de lado y lado, porque también en el caso Penta pasa lo mismo. ¿Cómo creen que ha reaccionado el gobierno frente al caso del yate? Bueno, primero que nada, a mí no me gusta que el gobierno se meta en los procesos judiciales. A mí me ha parecido bien que el gobierno no se meta a opinar sobre el caso Penta. Ya, pero el caso del yate... Y en el caso del yate... el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, tiene que dar cuenta pormenorizada de lo que pasó. ¿Qué quiere y decir eso es su pormenorizada? obligación. ¿Ah? ¿Qué quiere decir pormenorizada? Bueno, la lista de los que asistieron, los montos que recibieron, en fin. Y eso es su obligación. Si estamos pidiendo transparencia, la transparencia es para todos. Sí. Yo en eso no tengo un doble estándar. Ahora, no me parece a mí que... Ahora, para ser bien crudo, de nuevo... Con esta ley no hay sanción. No hay sanción. Ahora, Felipe Ward Porque la ley agrega... está mal hecha. Ahora la situación es totalmente distinta, porque estabas hablando de un funcionario que ahora estamos hablando que era el ministro de Relaciones Exteriores, pero antes no tenía ningún cargo público. Funcionario de la ONU. Sí, pero y no no de Chile. podía intervenir Pero el problema es la ONU. La La ONU le podrá decir, oiga, señor, usted no se mete en esto, ¿te fijas? Pero no tiene el mismo sentido que boleta falsa y que un montón de otras cosas. Okay. Es otro Y además de eso, otro quiero decir una nivel. cosa, que es Ahora, pero perdón. concuerdo plenamente contigo. Transparente para todos. Sí, claro. Una pregunta, porque Felipe Ward dice que decir viene... una cosa, dice, sí. Una cosa. Es bien importante también los montos en esto. No porque uno pueda llegar y decir, mira, si el monto es pequeño es tolerable. Lo que pasa es que cuando uno crea una relación, porque todos alguna vez hemos dado dinero a algún amigo que llegue y pide y dice, mira, tú me mandarías un cheque. Uno manda un cheque porque es cierto. Uno quiere ayudar a un amigo, le manda 200.000 pesos, en fin. Pero cuando tú llegas y empiezas a aportar 400 millones a una persona, ahí se crea una vinculación que hace que el hecho sea distinto. Ya, ¿me está bien, entiendes? pero quiero si me imagino es si rompen la ley o no rompen la ley, pero antes de eso, más allá cuánto si rompieron un poquito la ley o no. Pregunta para cerrar para ambos. Dice Felipe Ward que hay una red de financiamiento ilegal tras la campaña Michelle Bachelet. Dice que se van a conocer en los próximos días porque hubo varios episodios fuera de Chile, no solo en Nueva York, dice, para recaudar fondos de forma ilegal para la campaña de la presidenta. Y sostiene entonces que en los próximos días se van a conocer nuevos antecedentes y que hubo varios episodios. Que se conozca. Red de financiamiento ilegal. A mí me parece fundamental que si él los tiene la obligación
de ponerlo en conocimiento de todo. Ahora, ojalá que no sean ciertos o que no existan, porque es muy malo que el presidente de la República, que es chileno, salga mal parado. Perfecto, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias. Nos despedimos de Resumen Ejecutivo, los dejo con Matilde Burgos y nos vemos a las 10 en CNN Prime.